Hola mi gente, el día de hoy les traigo un tema de una herramienta para Linux que me ha llamado mucho la atención, que por nombre por ahora se le conoce como VRAM Management. Esta fue creada por un usuario de nombre Natalie Bock. Aquí estoy en el GitHub de su página, la cual se describe ella como una estudiante y una bloguera de Linux ocasionalmente de 21 años. Y en resumidas cuentas, porque la información en esta página es bastante amplia, lo que hace esta herramienta es que intenta disminuir todo lo que está sucediendo en el background de lo que es el sistema operativo, para que así se pueda exprimir toda la utilización de VRAM posible en el GPU y que la memoria de VRAM no caiga, o que los procesos de la memoria de VRAM no caigan en el RAM. Así proveer mejor estabilidad y también proveer mejor rendimiento en los juegos, especialmente en GPUs o tarjetas gráficas de 8 GB. A continuación yo voy a estar mostrando unas pruebas sobre esto específicamente. Por el momento solo está disponible en la distribución de Linux Kacchi OS o en distribuciones de Arc que utilizan la interfase KDE Plasma. Aquí en esta información ella explica que hay otras maneras de obtenerlo a través de otras distribuciones de Arc, pero la manera más fácil de probar esto es con Kacchi, así que eso fue lo que hice. Instalé Kacchi OS, hice las pruebas y vamos a ver los resultados. Antes de comenzar con la muestra de las pruebas, aquí están las especificaciones de la computadora que estoy utilizando con la versión más reciente del sistema operativo Kacchi OS. También les quiero dejar saber que la grabación la hice con una tarjeta de captura que tengo, que no es la mejor, que va a un máximo de 4K 30, se llama MetaBox. Lo hice de esa manera para no perder rendimiento, pero hay mucho desgarre en el video, así que pues se los advierto antes de comenzar. Ok, de fondo aquí tenemos un ejemplo con Jedi Survivor. Esto va a estar corriendo a 4K, ajustes mixtos, con FSR en modo rendimiento. A mano izquierda vamos a tener el ejemplo con la herramienta de VRAM Management apagado y a mano derecha encendido. Como podemos notar, vamos a acercar un poquito aquí lo que es la tabla de métricos. Podemos notar que hay mucho mejor rendimiento con esta herramienta encendida. Y también podemos notar que se está utilizando más VRAM con la herramienta encendida que con la herramienta apagada. Esto nos permite tener mucha mejor estabilidad, lo cual se ve aquí en la gráfica de frame time. Y también nos permite que los procesos del juego no se nos pasen a la memoria de RAM, que es mucho más lenta. Vamos a correr aquí este ejemplo rapidito para que vean más o menos cómo se mantiene en lo que es movimiento. Y vamos a acelerarlo un poquito, creo que 25 es muy lento. Y creo que 100% es muy rápido. Pero podemos notar aquí, el juego tiene muchos micro stutters. O sea, como pueden ver aquí en la gráfica de frame time, se mantiene muy inestable. Acá se mantiene mucho más estable gracias a que podemos alcanzar un mucho mejor rendimiento utilizando exactamente pues básicamente la misma configuración o ajuste, pero con esta herramienta que nos permite utilizar mejor el VRAM. A pesar de que ahora no hay mucha diferencia en utilización, la herramienta todavía está haciendo su labor y nos permite correr mucho mejor el juego de lo que normalmente lo correríamos si no estuviera esta herramienta encendida. Aquí de fondo otro ejemplo, esta vez con Indiana Jones corriendo a 4K. Esto va a ser con el preajuste bajo, a mano izquierda con el VRAM Management apagado y a mano derecha encendido. Como podemos notar aquí, a pesar de que no estamos obteniendo más rendimiento, sí se está utilizando mucho menos RAM en lo que es el ejemplo encendido, y esto nos va a permitir en algún momento de que el VRAM se trate de saturar, no se vaya a la memoria RAM, y esto nos permite mucho más estabilidad en los juegos. Podemos notar el rendimiento es exactamente igual, y esto va a pasar en muchos juegos, pero la estabilidad del juego es mucho mejor y cuando se está jugando se siente mucho mejor.
De fondo otro ejemplo, este es Hellblade 2 utilizando el ajuste preestablecido medio, 4K, FSR3 rendimiento. Y como podemos notar en esta prueba de fondo, a mano izquierda está con la herramienta apagada y a mano derecha encendida. A pesar de que no estamos obteniendo una alza en rendimiento significante, lo que podemos notar es que estamos utilizando mucho menos RAM y también está manejando mucho mejor la utilización de VRAM en el juego, lo cual nuevamente nos permite mucha mejor estabilidad al momento de jugar. Y saben, con CatchyOS es bien fácil encender esta herramienta. Ellos bajo lo que es su herramienta de Hello tienen una opción para instalar el VRAM Management, ponen su contraseña, en la terminal ponen que si la quieren instalar y súper listo, ya queda. Para concluir este video voy a dejar de fondo aquí el ejemplo, igual con Jedi Survivor, pero esta vez utilizando FSR4. Y esta es una de estas herramientas que realmente yo pienso que es mejor siempre tener encendida, porque los beneficios que puedes obtener de juego a juego es mucho mejor que manteniéndola apagada. Sumamente fácil de apagar en algún momento, nada más se utiliza un comando en la terminal, lo cual voy a dejar en la descripción por si así lo desean utilizar o que desean probar. Pero realmente me sorprende lo que ha logrado esta muchachita de apellido Box para poder implementar esto y darle más vida a lo que son los GPUs de 8 GB y yo creo que hasta de menos. Por el momento solo funciona en tarjetas de AMD y la manera más fácil de utilizarlo es a través de CatchyOS para los que quieran intentarlo, pero según tengo entendido están trabajando para poder implementarlo en las demás distribuciones de Linux. Y me imagino que pues esto es ya preparándose para el lanzamiento del Steam Machine, para que esa Steam Machine que solo va a traer 8 GB también pueda funcionar bien. Bueno, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal. ¿Alguna duda sobre lo mostrado? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Les habló de 71 y los veo en otro video muy pronto.